Una vez más aquí, caballero, con el colaborador ya habitual. Este hombre no se baja ni con antibióticos. Eliel Rodríguez, aquí en la travesía. Esto es una travesía, somos traviesos de la historia. Este es el único podcast garantizado. Aquí está garantizado que vas a salir sabiendo algo que no sabía. Y si no, este señor le devuelve el dinero. Entonces, hoy vas a empezar tú. Me lo pediste encarecidamente, que por favor te dejara empezar. ¿O no? Está bien, está bien. ¿Cómo es la cosa? Estamos ready. Dale. ¿Ya arranco ya? Métele. Vamos a cambiar la Bueno, música. primero déjame darte un saludo. Un saludo, Ale, ¿cómo estás? Aquí, viejo, se me fue la semana, pero volando se me fue esta semana. Óyeme, nada, aquí estamos otra vez contentos de seguir con este proyecto que me ilusiona mucho, hace mucha ilusión. Bien, Ale, el tema que te traigo es el siguiente. Espérate. Vamos a ponernos... Sí. Vamos a ponernos en situación. No, espérate, que esa es la mía. Esa es la música mía. Bueno, eso es... Ahí estamos, ya. Ahí está. El lenguaje abstracto y las parábolas. ¿Qué relación tiene el lenguaje abstracto y las parábolas? Primero, quisiera definir qué es una abstracción. Uh-huh. ¿Qué entiendes tú más o menos por abstracción? Una abstracción yo creo que es una especie de arquetipo que es algo común que deriva a cosas mucho más complejas. Lo que pasa es que está en la mente del que lo interpreta hacer la conexión. Ok, está bien. Abstracción básicamente es lo que dice la palabra, abstraerse. ¿Pero abstraerse de qué? Abstraerse de lo real o de la realidad, de lo concreto a un mundo mental, al mundo de las ideas. Tengo aquí rápidamente la definición. Dice que es una operación mental destinada a aislar conceptualmente una propiedad de un objeto y pensar qué es. O sea, la abstracción básicamente es la capacidad que tenemos los seres humanos, que no tienen el resto de los animales, de no solamente ver lo que está enfrente de nosotros, sino poder abstraernos en nuestra mente y poder pensar sobre ello. Los animales solamente tienen instintos y solamente ven lo que están enfrente de ellos. Pero ideas como la justicia, el amor, la verdad, la belleza, eso le pertenece solamente a la capacidad que tiene el ser humano como receptor del aliento divino, ¿verdad? Recibimos la conciencia. Exacto. Y tenemos esa capacidad de abstraernos de la realidad para poder ver cosas que no existen en el mundo de la realidad, como lo es la justicia. La justicia ni se ve, ni se pesa, ni sabes a qué huele, ni sabes qué color tiene, pero todos hablamos de ella, ¿verdad? Se puede extrapolar y todos podemos entenderla. Y todos podemos entenderla porque tenemos una capacidad de abstracción, precisamente. Ahora bien, el lenguaje como tal es la primera de las abstracciones. ¿Por qué el lenguaje es la primera de las abstracciones? Porque si tú te pones a analizar el lenguaje, el vocabulario, este vehículo que utilizamos tú y yo para comunicarnos, es un código de símbolos. Básicamente es un código de símbolos. Si yo te digo ahora, por ejemplo, la palabra gato, ¿qué relación tiene la palabra gato con un gato real? No tiene ninguna relación. Si te digo la misma palabra, pero en chino, como tú no compartes conmigo ese mismo código de símbolos, no te va a evocar en tu mente la figura del gato. Pero cuando yo te digo gato, enseguida a tu mente viene la imagen de un gato. Porque compartimos este mismo código, esta misma sistema abstracto que es el lenguaje. Códigos y sonidos también. Exacto. A través de los sonidos podemos compartir estos símbolos. Pero, por ejemplo, los sordos que no tienen el sonido, sin embargo, entienden los símbolos, porque ellos se comunican igual a través de... Exacto, otro tipo de lenguaje. De hecho, hay un cuadro famoso que dibujó el famoso René Magritte,
es un cuadro donde aparece una pipa de fumar, y abajo de esta pipa dice: esto no es una pipa. Describe un poquito lo que es el lenguaje abstracto. Es verdad, no es una pipa, es la representación de una pipa. Y cómo funciona nuestra mente en este sentido, de que entendemos la realidad a través de estas representaciones. Ahora bien, hay diferentes niveles de abstracciones. Un nivel básico vendría siendo hablar o pensar en otras personas que están en nuestro entorno cercano. Por ejemplo, hablar de un primo, hablar de una tía, hablar de lo que le pasó al compañero de trabajo, hablar de lo que nos rodea en nuestro entorno inmediato. Eso es un nivel básico de abstracción. Es abstracción, pero es una abstracción que está más afín a lo concreto, a lo que podemos ver, a lo que nos rodea. Hay un segundo nivel de abstracción que vendría siendo pensar o hablar acerca de eventos o noticias, ya que van más allá de nuestra realidad inmediata. Por ejemplo, nos ponemos a hablar ahora de Ucrania, de la guerra con Rusia, o de alguna noticia, de algo que no podemos ver en nuestra experiencia inmediata, pero que sí sucede a nivel global. Y esto se dice que es un nivel un poco más elevado de abstracción, porque ya tenemos que abstraernos de nuestra realidad inmediata. Pero hay un nivel superior de abstracción, y ya estamos aquí entrando en las grandes ligas, que es hablar o pensar acerca de ideas. De ideas como justicia, de ideas como verdad, de ideas como amor. Es un nivel mucho más abstracto, y se dice que ya ahí solamente se elevan personas con una conciencia superior, como filósofos, grandes pensadores, profundos analistas. Por eso tenía una frase por aquí de Eleanor Roosevelt que dijo: mentes grandes hablan de ideas, mentes promedios hablan de eventos, y mentes pequeñas hablan de otra gente. Esto es lo que nos describe es este camino de la conciencia, en el que uno se puede ir elevando de cosas concretas, de experiencias inmediatas, hacia ideas cada vez más abstractas y más profundas. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con las parábolas? Aquí viene el enlace. Jesús, el Hijo de Dios que descendió del cielo, el tesoro del cielo que vino a revelarnos el corazón de Dios, que vino a revelarnos el corazón del Padre, tenía la misión titánica de explicar en términos sencillos los fundamentos de la vida, los fundamentos de la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Los tesoros más escondidos de sabiduría, de entendimiento, Jesús los pudo explicar de la forma más práctica y más sencilla. Pero esto no es nada fácil, porque poderle hacer entender a mentes menos abstractas o mentes menos iluminadas las verdades del reino de Dios era algo bien difícil. Por eso en una ocasión, en Juan 3, versículo 12, Jesús dice: si os enseño las cosas terrenales y no las puedes entender, no las puedes recibir, ¿cómo creeréis si les hablo de las cosas celestiales? O sea, si les hablo las cosas más profundas del espíritu y del ser, ¿cómo van a poder entenderlas si a veces hablándole lo terrenal no lo pueden comprender? Ahí es donde entra, Ale, la función de las parábolas. ¿Por qué? Porque las parábolas lo que hace simplemente es coger una idea muy profunda, una idea que puede ser la idea de la salvación misma, y enmascararla o disfrazarla con una historia práctica. ¿Por qué? Porque una historia todo el mundo la puede comprender. Una historia un niño la puede entender. Cuando hablamos, por ejemplo, de la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Es una historia sencilla que todos podemos entender. Pero dentro de esa historia hay una profundidad, hay una enseñanza profunda que transmite una realidad espiritual. La idea de la salvación, la idea de ser hijos de Dios, todo eso está puesto o está dentro de encapsulado en este vehículo
que son las parábolas. Cuando yo muchas veces con mis niños por las noches le quiero transmitir alguna historia, ¿qué es lo que hago? A transmitir una verdad, perdón. ¿Qué es lo que hago? Utilizar una historia, porque la mente del ser humano está diseñada para entender historias. Tú lo puedes ver a veces cuando están el pastor predicando el sermón y a veces la gente está ahí media soñolienta. De pronto empieza a hacer una historia personal. ¿Y qué pasa? Todo el mundo le presta enseguida atención porque las historias atrapan. Y la historia son vehículos muy necesarios, muy oportunos para enseñar verdades. ¿Y dónde viene aquí la conclusión que quiero irte dando para ir cerrando este tema? Y es que debemos entender que cada vez que abrimos las Escrituras, que cada vez que estudiamos una historia de las Escrituras, ya sea Adán y Eva, ya sea David, ya sea Sansón, todas estas historias contienen verdades espirituales y prácticas que nos bendicen a ti y a mí hoy, actualmente. La Biblia no es un libro de texto solamente, la Biblia no es un libro histórico, la Biblia es un libro espiritual que contiene verdades espirituales. Y cada vez que tú y yo le abrimos las Escrituras, cada vez que tú y yo estamos viendo, estamos leyendo, estamos analizando una porción de las Escrituras, debemos tener en cuenta que siempre dentro de esas historias hay verdades profundas. Por eso es que nos pasa a todos, ¿verdad? Que leemos un versículo 1000 veces, pero un día te tocó, un día te ministró algo diferente que nunca habías visto. Porque ahí en las Escrituras hay tesoros insondiables de conocimiento, de verdades espirituales que vienen en este vehículo, que son las historias, que son las enseñanzas en forma de parábolas. Sabemos que hay muchas historias en la Biblia que fueron historias literales, y sabemos, por otro lado, que muchas de las historias de la Biblia son parábolas. O sea, son inventos del maestro para transmitir una verdad. Los judíos siguen haciendo esto hasta el día de hoy. Si tú lees el Talmud, que contiene los escritos rabínicos de tradición oral, ahí te vas a encontrar por montones historias así. Historias que no son reales, pero que utilizan para transmitir una verdad espiritual y profunda. Entonces es bueno, creo yo, que podamos entender este lenguaje de la Biblia, que no siempre es literal, porque está diseñado para transmitirnos una verdad de muy difícil comprensión de forma práctica y sencilla. Y estas formas son las parábolas. Interesante, porque cuando tú decías los 3 niveles, la parábola los aglutina a los 3. Es decir, habla de alguien en tu entorno que quizás se va, por ejemplo, el hijo pródigo en otro entorno, y una verdad superior. Y todo está aglutinado en esta píldora fácil de tragar. Exacto. Muchos maestros espirituales, no solamente Jesús, muchos maestros han utilizado este recurso de la parábola para transmitir enseñanza. Por ejemplo, el otro día escuchaba a un maestro judío que él hablaba acerca del camino del alma y decía que el alma es como una princesa que, viviendo en el castillo con su padre, un día se enamora de un campesino y se va a vivir con el campesino. Pero el campesino, aunque trataba de complacerla y le hacía regalos lo más que en su capacidad estaba, la princesa nunca se sentía satisfecha porque ella venía del palacio. Y entonces esto lo utilizaba para explicar cómo el alma nunca se va a satisfacer con las cosas de este mundo, porque viene del cielo, viene de Dios, su creador. ¿Ves? Como una forma práctica de transmitir con parábolas verdades profundas. Cuando yo vivía en Cuba, estábamos por hacer un cortometraje que era básicamente el alma como una muchacha, y entonces ella estaba en una relación destructiva con el cuerpo, y entonces venía el espíritu a conquistar el alma. Entonces es una serie de... Sí, una dinámica ahí. Lo usamos todo el tiempo. Hollywood lo usa todo el tiempo. Una forma de transmitir una ideología, una enseñanza a través de una película
que es una parábola. Sí, y a veces pensamos por corte. A veces yo, en esto mismo, la semana pasada, el capítulo anterior, toda esta historia de la aprehensión del Señor y el juicio, pensamos por corte, pam, 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 escena, escena, escena. Pero estas cosas pasan días de días de días y es todo mucho más lento. Pero por supuesto, para ponerlo en una película hay que condensar. Muy bien. Te toca. Interesantísimo. Hoy traigo un tema. Hoy vamos a hablar así, sin más ni más, de música, maestro. Eso es bizantino. Eso... Hoy vamos a hablar. Espérate, déjame ponerle un efecto a esto. Hoy, bueno, en fin. Hoy vamos a hablar de papas. Está bien, concuerda la música. Todo muy ecléptico. Sí. Ok, los papas. No, es decir, no las papas, sino los papas como figura eclesiástica, de lo cual los protestantes no tenemos mucho... Buena opinión. Ni buena opinión, ni mucho... no estamos muy ligados a ellos, ni lo vemos como autoridad. Sí. Pero tenían muchísimo predicamento en tiempos anteriores. Y de hecho, por mucho que los protestantes no nos guste admitirlo, venimos de ahí. Claro. Entonces, todo comenzó, bueno, la obra del Señor en la tierra, la resurrección, Pentecostés, y ahí se puso la maquinaria en movimiento. Ahora, los papas son algo muy decimonónico, ¿no? Porque es mucho antes. Pero es algo como muy viejuno, como algo muy abstracto en el sentido de la comprensión nuestra, como evangélicos del siglo XXI. Muy medieval. Exactamente. Y inclusive la época medieval se adscribe a un tiempo, inclusive antes. Ahora, esta gente le da mucha importancia a lo simbólico, a todos las formas, los nombres, los ritos. Ahora, algunas formas de llamar al Papa. Se le conoce como el Santo Padre, como el Vicario de Cristo, como el Sumo Pontífice, sucesor de Pedro, esto lo vamos a ver, obispo de la Iglesia Católica, cosa que tampoco nos gusta admitir. Nosotros somos la Iglesia Católica, simplemente no somos la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ahí, en la romana y lo apostólico, no sé, pero... católico quiere decir universal. Católica, ¿okay? Sí. Católica, sí. El patriarca universal, la cabeza de la iglesia, siervo de los siervos de Dios, obispo de Roma, primado de Italia, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano, soberano del Estado de la Ciudad Vaticano, príncipe, sucesor del príncipe de los apóstoles, sumo pontífice de la Iglesia Universal. ¿Ok? A nosotros esto, los protestantes, a esto no nos dice mucho. Ahora, vicario de Cristo y sucesor de Pedro. Sucesor de Pedro. Un versículo fundamental. Pedro, tú, sobre ti edificaré mi iglesia. Que, yendo a la abstracción, esto está bastante abstraído. Me imagino que Pedro diría, Señor, que tengo problemas en las cervicales. Pero... La teología protestante lo que enseña es que cuando Jesús le dice eso, le está diciendo sobre esa afirmación que tú diste, Pedro. La afirmación que tú eres el de Cristo, el decir. Hijo de Dios. Exactamente. Pero la teología católica, sí, dice que Pedro es el fundamento. Y ahora, han hecho toda clase de virguerías históricas para poder asociar el papado como institución a Pedro. Y es muy difícil. Porque si yo, así tirando rápido, Pedro yo lo vinculo más a Jerusalén. Pedro era más judaizante. Pedro era más, bueno, era celote. Entonces, los católicos han hecho toda clase de
gimnasia mental para tratar de vincular a Pedro con Roma, porque es el obispo de Roma. Y el obispo de Roma, como papa, tiene que estar relacionado con Pedro. Ahora, hasta la fecha han habido 266 papas, ¿ok? Jesús nunca dejó a Pedro a cargo de la iglesia porque no había tal cosa. El problema es que a partir, como tú ya bien dices, de la malinterpretación de este versículo, había que vincularlos de alguna manera. Entonces, a partir en el año 180, después que ya el dogma estaba bastante fundado, después que ya tenían un texto al cual adscribirse, comienza esta especie de carrera para vincularlos a los papas con Pedro. Ahora, la presencia de Pedro en Roma nunca fue, no consta, ¿ok? El apóstol fue crucificado por el emperador Nerón en el año 65 y fue enterrado por sus seguidores en el lugar que se supone que es la capilla de San Pedro, que es la sede vaticana, ¿ok? Ahora, esto no corresponde. Nerón perseguía a los cristianos. Si un grupo de seguidores de Pedro iban a pedir el cuerpo, se estaban exponiendo a que le dijeran para adentro. También. Entonces, en los 40 y 50 se hicieron excavaciones arqueológicas en la Basílica de San Pedro y se encontraron restos de 3 personas, unos más jóvenes, otros más, y hasta de animales. Entonces, lo más lógico es que se haya quemado como se hacía con los cristianos y se haya arrojado al Tíbet, que es el río que pasa por Roma. Entonces, no hay nada concluyente acerca de la presencia de Pedro en Roma, ¿ok? Mucho menos la obra proselitista ahí. Ahora, el primer listado que trata de vincular a los papas con Pedro lo hizo en el año 180 el papa Eleutelio. Y entonces constaba coincidentemente de 12 nombres. No te pone ahí 12 nombres como sucesores de Pedro al papado, y el número 12 era este señor Eleutelio. Mucha coincidencia. Quería hacer un emparejamiento con los 12 apóstoles. Eso se ve de aquí a Roma. Entonces, como otro que fue a hacer una revolución por allá y quedaron 12. Subió con 12 ya, sí. Entonces, allá arriba. Esta lista, aunque se sacó nombres de las chisteras, porque hay nombres que ni siquiera constan históricamente, era un intento de consolidar el papado, como darle cierta legitimidad, como una línea directa desde Pedro. Ahora, vamos a ver 2 casos específicos de una de las atrocidades más bestiales de esta etapa primigenia del papado. El Papa Formoso tenía una disputa familiar con una de las familias más pudientes de la época, los Spoleto, que esto parece sacado de Shakespeare. Los Spoleto querían ser nombrados emperadores porque el Papa tenía la potestad de nombrar emperadores. Ahora, tenemos que ver que Constantino sacó la capital del Imperio Romano a Constantinopla, que es la actual Estambul hoy en día en Turquía. Entonces quedó una especie de vacío de poder ahí, y la iglesia, como tenía ya predicamento, el Papa tomó una figura pontificia ahí en esa área de Italia. Entonces, por eso el Papa tenía tanto poder. Ahora, Formoso se negaba a darle esto a los Spoleto porque los consideraba malos cristianos. Entonces, el Papa que le sucedió fue Esteban VI. Y era un muy amigo de los Spoletos. ¿Esto es en Roma o en Esto es en la zona de Italia. Constantino se llevó el poder político. Pero este problema que tú me estás contando sucedió en Roma. En Roma. Los papas nunca se fueron de Roma porque es básicamente el obispo de Roma. Va en su ADN, en el ADN papal. El patriarca. El patriarca, exactamente. Ellos están ahí muy ligados a Roma. Esa zona de Italia central era de ellos.
al haber ese vacío de poder que Constantino saca el poder político y militar hacia Constantinopla, los papas quedaron a cargo. Entonces, Esteban VI era no era trigo limpio. Esteban VI era muy amigo de los Espoletos. Y dijo, yo voy a hacer algo aquí que va a quedar para la historia. El hombre exhumó los restos de Formoso después de 9 meses en descomposición. Y los papas se caracterizan por ser bastante orondos. 9 meses de descomposición. Le hizo un juicio. Tú dirás, bueno, eso fue una pantomima ahí para hacerse el... No, con garantías legales y todo. Lo exhumó para hacerle un juicio. Lo exhumó para hacerle un juicio. Lo sentó en una silla que hubo que amarrarlo. Porque imagínate, aquello era un mondongo. Pero una carabela, ¿no? Bueno, de hecho, el juicio se conoció como el Sínodo del Terror o el juicio carabélico. No era carabela todavía. Es decir, había todavía putrefacción. Me imagino el olor en aquella sala. Del juicio. Entonces, el olor del juicio. Lo amarraron a la silla para que no se escurriera. Lo tuvieron que amarrar. Con garantías legales y todo. Estoy hablando de juez, porque si para algo los romanos servían era para eso. Son precursores del poder judicial. Le pusieron un abogado para que respondiera a las preguntas de la fiscalía, a la cual no respondió ni una. Aquello fue un show terrible. Entonces, el sínodo del terror se le llamó aquello fue una terrible, de los más desdeñables de las historias de los ¿Cuáles eran las acusaciones? Las acusaciones de qué sé yo, de supuestamente no haber sido un buen papa y pecados por aquí, pecados por allá. De las acusaciones, es decir, de los cargos no sabemos, pero palidecen en comparación con lo que hizo este hombre. Entonces, ¿te imaginas? Un juicio a una persona que lleva 9 meses muerta por supuestos pecados. Esto es uno de los excesos y de las cosas. Ahora, el siglo X se conoce como el siglo oscuro de los papas. Y esto es antes, así que no quiero ver ese siglo. Lo que pasa es que es muy enrevesado se le conoció como la pornocracia. Porque había una mujer por ahí, una Jezabel, que andaba acabando y haciendo todo tipo de alianzas y de asesinatos. Aquello parecía y ahí estamos una serie en las edades oscuras de la Alta Edad Media, metido completo. Ajá. Entonces, este juicio trajo como consecuencia, a ver, la gente especula. Luego de este juicio, unos pocos meses después, hubo un terremoto. Y rompió, es decir, se dañó parte de la catedral de San Juan de Letrán, que era la actual sede papal. Es decir, en aquel momento, ahora es la Basílica de San Pedro. Y fue visto por los feligreses como un acto de Dios, divina. Una respuesta divina ante tal atrocidad. Ahora, si esto te parece loco de serie de Netflix, está el caso de un papa peculiar que se le llamó Juan el Inglés. ¿Ok? Este papa tenía muchas inquietudes intelectuales. Se destacó mucho por su conocimiento de la medicina y su estudio de la medicina. Viajó mucho por los monasterios, conoció a mucha gente, hizo muchas influencias. Y por su conocimiento y por su gran erudición en cuanto a la medicina, en cuanto a temas teológicos, el papa actual lo puso muy cerca de él, lo cual lo cualificó para cuando este papa muriera, él ser el próximo, lo cual pasó así. ¿De qué época más o menos estamos hablando? Estamos hablando de antes del... estamos hablando como del siglo V. Quinto más o menos. Entonces, ya te digo, este papa muy inteligente, ascendió, no venía de la casta religiosa y se puso muy cerca del papa actual. El papa actual muere y a él se le embiste como papa. Ahora,
en una procesión muy importante, el Papa cae desplomado al suelo. Nadie sabe qué está pasando. Cuando investigan, el Papa estaba de parto. O sea, que era un Papa con mamas. El Papa era una mujer. Ante tal descubrimiento, los feligreses le dieron muerte a los dos. No se andaban con... Esto era muy importante. A los dos los reventaron. O la papa, no sé. Bueno, la papa, así, la mama. Entonces, ¿qué pasa? Era una mujer y estaba motivada por el amor que sentía hacia un... era un diácono, no recuerdo el cargo que tenía, y por su gran elocuencia y su conocimiento empezó a destacar y se dio cuenta que disfrazándose de hombre pasaba. Entonces, cuando llegó al hábito de papa, si por algo se caracterizan los papas, no es por ir muy slim fit. Los papas tienen unos clases de ropajes y unas cosas, entonces pudo ocultar, a ver, al menos una persona más sabía que no era un hombre, porque estaba embarazada. Entonces, hubo un romance ahí con un embajador de Inglaterra, porque se conocía como Juan el Inglés. Entonces, para que tú veas en la élite del poder religioso lo que pasaba. Ahora, la Iglesia Católica dice que esto es embuste de los protestantes, pero hay, aparte de haber imágenes, es decir, estatuas que consta de este Papa, hay monedas y hay inscripciones de la época. Entonces, esto pasó. Lo que pasa es que es tan vergonzante para los católicos que tratan de decir que esto es embuste de los protestantes. Amén. Ahora, una de las cosas por las cuales sabemos que pasó es porque de ahí en adelante todo papa que aspira al cargo se le nombra digamos, la prueba máxima, se le hace sentar en lo que se llama la silla estercolaria. Como su nombre lo indica, tiene un propósito esa silla. ¿Cuál? Number 2. El de ir al baño. Ajá. Pero por estercolaria. La silla estercolaria. Por la orografía de la silla, hay una cosa que sucede, que es que te noto inquieto para explicar eso. La genitalia desciende. Ok. Y entonces un diácono, que me imagino que le hará tremenda ilusión a ese hombre. Una especie de urólogo. Una especie de urólogo, ¿no? Paco, que te tocó ver si es papa o es mamá. Un diácono tiene que meter la mano. ¡Pam, pam! Y palpar. Se me acabó la batería de la cámara. En la mejor parte. En la mejor parte. No, esto va a salir con audio sin... El palpati tiene que palpar y ver... ¿Palpati se llama? No, te creo. Y ver si es hombre o mujer. Así que esto sucedió porque esto es una tradición que se mantiene. Así que hasta aquí los excesos y algunas de las historietas de los papas. Y sin imagen, están viendo aquí solamente el rostro juvenil de Eliel, porque a mí se me acabó la batería. Tú te fuiste completo. No, yo estoy ido. Yo estoy como el Papa. Hasta aquí, caballero, el programita de hoy. Interesante, estuvo interesante eso. Voy a tener que comprarme un adaptador para la cámara, no sé. Entonces, para los traviesos que quieran otra, estamos planificando ya. Así que subscribe y bye. Nos vemos, Ale. Dale. Un abrazo.